Me acordaba que hace muchos años, cuando yo incluso pertenecía a la Iglesia Católica, antes de convertirme, aprendí una canción que es el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están besando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Aquello me quedó grabado permanentemente en toda mi vida, pero es también por la profundidad que tiene el Salmo 122, que lo quiero compartir en este domingo con ustedes, que lo quiero que realmente también intercalándoles algunas palabras. La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión de la comunidad. Todas las tribus del Señor llegan a ella, como nosotros llegamos a nuestra casa, cumpliendo con la orden dada a Israel de alabar allí el nombre del Señor. Todos alabamos el nombre del Señor en nuestra casa, en nuestra iglesia. Y es cuando más contentos estamos. Allí se encuentran los tribunales de justicia. Allí está el trono de la casa de David. Pidamos por la paz de Jerusalén. Pidamos por la paz del mundo. Pidamos por la paz de nuestra patria. Y porque prosperen los que te aman. Por los que prosperen también todos los que amamos. Que haya paz dentro de tus murallas, que haya paz, reine el amor en nuestras casas y se respire tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, ruego a Dios que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios, pido a Dios que te dé bienestar. Yo pido a Dios en este domingo que haya paz, amor, alegría, encuentros entre los hermanos y entre todos nuestros querido pueblo argentino. Y quiero pedir también, porque pronto podamos abrazarnos todos, podamos compartir la alegría de sentirnos uno al lado del otro, codo a codo. Amén. Se desata desde el cielo tu poder.
Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Leví se levantó, no solamente se levantó de su asiento, dice el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y siguió. Hay varias oportunidades, en varias oportunidades se nombra en la palabra de Dios esto de levantarse. Habla de Jesús, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, cuando se levantó temprano y fue a un lugar solitario a orar. El hecho de cortar el sueño o de terminar el sueño donde estaba reposando. Habla también del paralítico en otra ocasión, cuando el Señor lo sana, aquel que habían descendido del techo, y el Señor Jesús le dice, levántate y anda, también para que dejara esa posición de apoyo en la cama que tenía y comenzara a caminar. En muchas ocasiones se habla esto de levantarse. Habla de la experiencia también de José y María cuando estaban en peligro y el Señor le envía un ángel a la mañana, a la madrugada, en sueños, y le dice, levántate y huye, toma al niño y a tu mujer y huye a Egipto. Esto está también en el Evangelio de Mateo. Y alguien dijo, no es muy grata la experiencia de golpe en medio de la noche, de escuchar a un ángel que dijera, levántate. Bueno, nos hace acordar tantas ocasiones que nosotros también fuimos llamados a levantarnos, a despertarnos, para ir a la escuela o para hacer algún trabajo que nos pedían, y ese es un llamado. También habla la palabra de Dios en la epístola de Santiago, que si uno está enfermo, que llame a los ancianos, que oren, y el Señor, dice, lo levantará. Y habla de levantar a los que están enfermos. ¿Qué es esto? De decir, de la condición de enfermedad, de estar descansando, de estar apoyado en una cama, a una condición de sanidad y a poder desarrollar sus funciones y caminar y moverse libremente, y eso lo hace también el Señor. En realidad, en la carta del apóstol Pablo también a los Efesios tiene aquel himno antiguo, según se cree, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quizá refiriéndose a aquello de Isaías 61 que decía, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Queremos pensar un poquitito en esta expresión de levántate, en un sentido de superar situaciones, de superar obstáculos, de nuestro decaimiento, de nuestra depresión, de nuestra soledad, y poder decir, bueno, me levanto como Leví o como Mateo. Vamos a intercambiar nombres en esta ocasión al hablar de Mateo. Y en primer lugar, me levanto, puede decir Mateo, me levanto en el encuentro con Jesús. Primero es la ocasión del encuentro, y cuando Jesús lo llama, entonces, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Pasa Jesús. Es Jesús el que va al encuentro de Mateo, no a la inversa.
Y en realidad es siempre la ocasión de nuestra, de que es el Señor el que viene a nuestro encuentro, a encontrarse con nosotros. Y es el Señor es el que nos encontró. A veces escuchamos decir que yo encontré al Señor en tal ocasión. En realidad es Él el que nos busca y nos encuentra. Mateo era una persona muy pecadora y de acuerdo al concepto de los tiempos, era una persona despreciada por toda la sociedad, por ser publicano, por estar en el banco de los tributos públicos, trabajaba para el Imperio Romano, se había hecho despreciable por todos, menos por aquellos que compartían la misma tarea. Era despreciado por la sociedad. Era diferente a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, que eran pescadores, y que Jesús le dijo, sígueme. Pero Mateo habrá pensado que quizás nunca tendría la oportunidad de que el Señor le dijera, sígueme. Dice el comentarista William Barclay que se consideraba que los ladrones, los asesinos y los cobradores de impuestos pertenecían a la misma clase. No podían participar de la vida de la sinagoga, no podían participar de la vida normal de la sociedad y de la adoración, eran despreciados. Quizá nunca pensó Mateo que el Señor iba a venir a su encuentro y le iba a decir, sígueme. Pero él decidió al levantarse, dejar todo lo que estaba haciendo y seguir al Señor. Leví era un hombre desdichado, equivocado, desesperado, un hombre sin amor, y Jesús lo buscó, Jesús lo encontró, y Mateo fue salvo por el Señor y le siguió. Hoy día, cuando estamos pensando en nuestra sociedad, Rick Warren tiene un mensaje del cual tomamos ahí una pequeña apertura que dice, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y él dice que hay 3 preguntas importantes. ¿Por qué estoy vivo? Una pregunta de significado, ¿es mi vida importante? Y ¿cuál es mi propósito en la vida? Y él manifiesta, él explica lo que muchos buscan en el enfoque místico de la nueva era, por ejemplo, para mirar adentro y buscar dentro nuestro cuál es el propósito de la vida. Quizás Leví se preguntó, Mateo se preguntó más de una oportunidad, ¿para qué vivo? ¿Estoy bien? ¿Estoy en una buena posición económica? ¿Tengo un buen pasar? ¿Tengo compañeros? Tengo personas que se relacionan conmigo, pero hay algo que falta, ¿no? Y no lo puedo encontrar en mi mismo ser interior. Es lo que nos ha ocurrido a nosotros. No es que buscamos la solución en nuestro corazón. El enfoque de la autoayuda es el decir, bueno, inventa tu propósito para la vida. Hazlo tú mismo, decide tú mismo qué quieres ser, y eso es lo importante, lo que estás buscando y decidiendo desde tu interior. Tampoco así se sentía Mateo satisfecho, y él buscaba algo más. En realidad, en la autoayuda tienen más o menos siempre los mismos pasos. ¿Cuáles son tus sueños? Sigue tus sueños. Ve tras tus ambiciones. Apunta alto. Lucha fuerte y di, yo puedo, yo puedo. Bueno, por ahí podemos repetir un montón de palabras, dice Rick Warren. Podemos repetir un montón de palabras. Podemos buscar en nuestros sueños e ir detrás de nuestras ambiciones. Pero muchas veces las ambiciones son solo adquirir posesiones y prestigio y poder y placer, y muchas de estas cosas Mateo ya las tenía, pero todavía le faltaba algo que el Señor responde. Hay un enfoque filosófico, también decía Rick Warren, que no vamos a detenernos en él,
pero de tantos filósofos que hay, ¿quién puede decir para qué está el hombre en la tierra? ¿Para qué estoy yo en la tierra? ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? Para qué vivo? Pero hay un enfoque bíblico, hay algo que uno resuelve en el encuentro con el Señor. Y es el Señor el que llegó y dijo, aún en tu vida, Mateo, en lo que estás perdido, en tu necesidad, en tu soledad, yo te busco, te encuentro y te llamo, sígueme, sígueme, sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejó el banco de los tributos públicos, dejó su trabajo. El que se va a Sevilla pierde su silla, suelen decir. Bueno, la silla de Mateo era muy anhelada, muy querida por muchos y seguramente al perderla él le hubiera costado mucho recuperarla, pero estaba decidido porque él estaba buscando algo más. Nos recuerda a John Newton, aquel traficante de esclavos que en una tormenta rumbo a Inglaterra, en una tormenta temió por su vida, muy joven, 30 y pico de años, temió por su vida y entonces le prometió al Señor que le iba a seguir si él lo salvaba de esa situación. Y Dios lo hizo. Y John Newton llegó a ser un compositor prolífico de himnos, entre los cuales se encuentra Oh Gracia Admirable, Amazing Grace. Y fue un himno muy conocido, es un himno muy conocido todavía por muchos de nosotros. Pero John Newton dice que el Señor, ¿cómo es que el Señor lo llamó a él siendo lo que era? Siendo una persona despreciable por el mundo, traficante de esclavos y todo lo demás. Pero él expresa también con esta canción, él expresa en otro momento, aunque no soy lo que debería ser, ni lo que deseo ser, ni lo que espero ser, puedo decir verdaderamente que no soy lo que una vez era, esclavo del pecado y de Satanás. Puedo unirme de todo corazón al apóstol Pablo y reconocer que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esto que está en la historia es la descripción de John Newton, de decir, bueno, una gracia admirable que me salvó, gracias a Dios no soy lo que fui, y gracias a Dios no soy lo que seré, pero doy un paso adelante, me levanto de mi condición en el nombre del Señor, como este Mateo que dejó el banco de los tributos, se levantó y le siguió al Señor. Debemos pensar un poco en lo que Mateo dejó, lo que perdió. Perdió un trabajo, pero encontró otras cosas. Perdió un trabajo cómodo, pero encontró un destino. Perdió buenos ingresos, pero encontró la dignidad. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura como nunca la hubiera soñado. Y este Mateo, que sabía manejar la pluma para escribir y para anotar las deudas y lo que le pagaban, después utilizó esa misma pluma para escribir la vida del Señor Jesús. Este es el encuentro con el Señor Jesús, el encuentro con el Señor que lo buscó, que lo encontró, que lo llamó y que él dejándolo se levantó y lo siguió. Quizás también nosotros hay algo que debamos seguir a Jesús y hay algo que debemos dejar, alguna cosa. No todos tenemos que dejar todo, no todos tenemos que dejar trabajo, familia, ciudad, amigos, pero hay cosas que tenemos que dejar y nosotros lo sabemos. Por eso que al momento de escuchar el llamado del Señor y de recibir su encuentro en nosotros, podemos decir, me levanto y lo dejo. No vale la pena por lo que encuentro en el Señor, no vale la pena lo que me tenía aferrado. En segundo lugar, Mateo dice, me levanto
mi gente necesita a Jesús. La primera cosa que él pensó fue en sus amigos, eh, compañeros de trabajo, y habla allí de publicanos, y habla también otros de pecadores. ¿Por qué comen y beben? Dice después los fariseos. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Y por qué comemos y bebemos con publicanos y pecadores? Podría haber dicho Mateo, porque eh, la preocupación del trabajo que él había perdido no era tal, sino la preocupación ahora fue reemplazada por la preocupación por sus viejos amigos. Y sacó sus ahorros y pagó para una gran fiesta a todos sus amigos. Los reunió aquí, dice a continuación en el versículo 29 de Lucas 5, hizo un gran banquete y había muchos de la compañía de publicanos y pecadores que estaban a la mesa con ellos, con Jesús, porque él quería establecer un nexo entre Jesús, que era a quien seguía ahora, y sus amigos, para que lo conocieran también, para que Jesús pudiera presentarse a ellos. Es una buena medida esto del gasto. Hoy día, cuando tenemos la oportunidad de trabajar, muchas veces alguno nos invita a algún ministerio, a alguna tarea relacionada con el Evangelio, o con nombres del Evangelio, o con citas del Evangelio simplemente, y lo primero que hacen es pedirnos dinero, que aportemos. Mateo ni siquiera pidió que paguen su cena, y ni siquiera lo hizo a la canasta. Tráigase cada uno algo, hacemos una vaquita y compartimos. Él pagó, él invitó, y esto habla de una elevación de Mateo, pero también de una necesidad. Me levanto yo, pero me levanto para presentar al Señor a aquellos que también lo están necesitando, que también están necesitando levantar el nivel de su vida. Muchos utilizan el Evangelio, el nombre de Dios, la palabra de Dios, para ganar dinero y prestigio, para adquirir posesiones, prestigio, poder y placer. Todas aquellas cosas que estuvo dispuesto Mateo a dejar por encontrarse a Jesús. Y así la aventura de muchos es que pudo llegar a tener una mejor vivienda, una mejor movilidad, un mejor trabajo. Nada de eso lo cambia Mateo por encontrarse con Jesús. O todo eso lo dejó Mateo por encontrarse a Jesús. Él dejó la mesa de recaudador de impuestos, pero tomó de la mesa una sola cosa, la pluma. Este hombre cuyo oficio, dice Barclay, le había enseñado a usar la pluma, usó esa habilidad para componer el primer manual de la enseñanza de Jesús, que no solamente fue este interés por los amigos, los publicanos y los pecadores que estaban con él en la fiesta, sino de escribir la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús para alcanzar a otros compatriotas que lo despreciaron toda la vida, aquellos compatriotas lejanos que quizás no podían escuchar su voz ni podían estar en esa mesa, pero sí podían leer después el relato del Evangelio. Me levanto porque encuentro la salvación en una nueva vida. Me levanto en el encuentro con Jesús. Me levanto porque mi gente necesita al Señor. Aquellos que eran mis amigos, que son mis amigos, ellos también lo necesitan. Y me levanto para escuchar la explicación de Jesús de la conversión. Porque los fariseos y los escribas preguntaron, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y entonces Jesús responde, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ante la pregunta de por qué comen y beben, entonces el Señor les responde. Y es interesante porque es Lucas, el médico gentil,
aquel que registra esto acerca de la medicina también. Jesús dice, ¿quién necesita un médico? No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. ¿A quién llama Jesús? No he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a los que se creen justos. ¿Y qué se requería? Sino he venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan. Esto es un poquitito la clave de la salvación. Y la esperanza de la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús, y que esto lo registra entonces Mateo, y que ahora lo escribe Lucas también en su evangelio. Los que creen que están sanos no necesitan un médico, y Jesús es el médico. Cuando Lucas relata también la predicación en la sinagoga de Nazaret, en aquella primera predicación, él dice que había venido a dar vista a los ciegos, sanidad a los quebrantados de corazón. Habla de toda una actividad del ungido de Dios según Isaías. Y sin duda, dijo Jesús en aquel momento, me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Como diciendo, nosotros no estamos enfermos. Y aquí también los fariseos y los escribas son aquellos autosuficientes, aquellos omnipotentes que están demasiado convencidos de que no necesitan. Y bueno, Jesús no vino a llamar a ellos, a los que no necesitan, sino a los que sabían que estaban enfermos de pecado, y que necesitaban un médico del alma, del corazón. ¿Y a quiénes llama Jesús? No a los justos, no a los que se creían justos, sino ha venido a llamar a los pecadores. A nosotros, como Mateo, como cada uno de nosotros, como John Newton, como cada uno de nosotros que podemos reconocer. Pero no vino el Señor a comer y a beber o a divertirse con los pecadores, simplemente. No es para que digamos, nosotros bebemos y comemos y viva la vida de cualquier manera. Jesús no vino para celebrar esa comunión, sino que Él vino para llamarnos al arrepentimiento y a regresar y a reconciliarnos con el Señor Jesús y con Dios el Padre a través del Espíritu Santo. Ha venido a llamar al arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados, dijo Mateo. Acepto que no soy justo, acepto que estoy enfermo y el Señor me levanta. Lo sigo. En la actualidad nosotros nos encontramos con muchas personas autosuficientes. Ray Stedman decía, nos encontramos con muchas personas autosuficientes que están convencidas de que no necesitan a Dios para nada. Hace mucho tiempo, dice, he aprendido que la mejor manera de tratar a estas personas es ser amables con ellas, pero dejar que sigan su camino. La vida misma les demostrará que estaban equivocadas, antes o después. Se les hundirá el mundo y todos sus sueños de autosuficiencia quedarán hechos pedazos. Entonces será el momento de hablarles y escucharán. Entonces será el momento de hablarles y escucharán. La solución no está en los sueños que yo tengo en mi interior. La solución está en buscar el propósito de Dios, los sueños que Dios revela por su palabra del propósito del hombre, que en otro momento ampliaremos, de adorar, de tener comunión con Dios, de tener comunión con la iglesia. Ese es el propósito de Dios y a eso nos encuentra el Señor. Para eso nos sana el Señor, para una buena relación. No necesitaba el Señor mandarles a hacer un hisopado para ver quiénes estaban enfermos y quiénes no. En el Evangelio de Mateo, justamente Mateo está diciendo que Jesús dijo a los fariseos y escribas, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
Qué interesante, ¿eh? Porque es a las únicas personas que el Señor le dice, vayan y aprendan de lo que ustedes han enseñado, aprendan a vivirlo. Misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y aprendan. Y a todos los demás, a los que estamos cargados y trabajados por la carga del pecado, de la culpa, el Señor nos dice, venid a mí y descansad. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Entonces Mateo se levantó para encontrarse con Jesús y seguirle. Mateo es el que se levanta para hacer una fiesta para sus amigos y gastando de su propio bolsillo. Y Mateo es el que escucha también y se levanta para afirmar esta declaración de qué es la conversión, el abandono del pecado en arrepentimiento y seguirle al Señor con fidelidad. Bueno, este es un poco, si es el Señor el que está pasando al lado nuestro, el que nos encuentra, ¿qué paso necesitamos dar para levantarnos y seguirle? ¿Qué impedimento hay para que nosotros no le sigamos o no podamos seguirle? Es el amor al banco de los tributos públicos, es el amor a una antigua vida que no nos daba nada, que no nos da nada. Mateo es el testimonio de alguien que recibió la visita de Jesús cuando no lo esperaba, un encuentro con el Señor mientras no lo esperaba. Y este Señor que después también en el Evangelio de Lucas al finalizar le dice a otro publicano, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queremos orar por los que están perdidos, por los que estamos perdidos, si es que nosotros sentimos que estamos en esta condición. Y queremos ser instrumentos para acercarles a Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú limpies nuestra vida, perdones nuestros pecados. Si tú nos estás invitando, tú estás encontrándonos, eres tú el que se acerca a nosotros. No es que nosotros te hemos descubierto y te hemos encontrado, sino que tú viniste a nosotros y estás viniendo con tu palabra, con la comunidad de la iglesia, estás acercándote a nuestras vidas, a donde estamos trabajando, donde estamos viviendo, y tú nos llamas para que nos levantemos, para que nos pongamos de pie, para que salgamos de esta condición perdida y encontremos la salvación que solamente tú puedes dar. Señor, queremos compartir este mensaje con otros, este mensaje explicado tan sencillamente como somos enfermos que necesitamos la salud divina, somos pecadores que necesitamos el arrepentimiento, y si reconocemos nuestra enfermedad y si aceptamos tu perdón, somos reconciliados contigo por la sangre de Cristo. No hay pecador que no reciba tu perdón si acepta la presencia de Cristo Jesús. Por eso murió Jesús en la cruz, oh Padre, para que pudiéramos tener comunión contigo. Y por ese sacrificio tener la vida eterna, tener una vida que no solamente nos permite la certeza del cielo en la eternidad, sino que nos permite un poco de cielo acá en la tierra mientras vivimos, y el gozo y la paz que solamente tú puedes dar. Pedimos que tú nos bendigas para que podamos extender el mensaje en celebración con otros también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.